Buenas noches, amables amigos y hermanos en la fe que nos permiten entrar a sus hogares. Le damos muchas gracias a Dios por eso y por la gran oportunidad que tener nuevamente de estar aquí con todos ustedes a través de estos medios de comunicación. En esta tarde-noche vamos a hablar acerca del profeta Jonás. Vamos a estudiar un poco acerca del libro del profeta Jonás. Es muy importante que antes de comenzar tengamos una oración para poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por el tiempo que nos permites para escuchar, para meditar tu palabra y para aprender, Señor, de ella. Te damos gracias nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados amigos y hermanos, cuando hablamos del profeta Jonás, lo más relevante, lo que más nos viene a nuestra mente es precisamente aquella historia de Jonás cuando es tragado por aquel gran pez y es vomitado en las costas de una ciudad, de la ciudad de Nínive en este caso. Sin embargo, además de todo esto, dentro de las implicaciones teológicas, tipológicas y escatológicas de este libro, incluso sus implicaciones mesiánicas, tenemos un mensaje mucho más maravilloso. Es un mensaje que nos habla de la misericordia y del amor de nuestro Dios. Este libro consta de 4 capítulos. En el capítulo 1 comienza cuando Dios comisiona a Jonás para que vaya a una ciudad en particular, la ciudad de Nínive. Esta ciudad que se encontraba en Asiria, era uno de el gran rival, el gran enemigo de los israelitas. Los asirios, los ninivitas eran los grandes rivales de Jonás. Estamos hablando de que esta ciudad grande, poderosa, del mundo antiguo, era la ciudad más sanguinaria, más perversa que se conocía en aquel tiempo. Era una ciudad en la cual toda clase de excesos pues eran cometidos por su gente, por la gente que vivía en ese lugar. Así que Dios comisiona a Jonás y lo manda a la ciudad de Nínive en particular para que lleve el mensaje de salvación. Jonás, en su corazón, sabiendo lo que todo esto significaba, decide no hacer caso a Dios. Y en lugar de ir a Nínive, dice la escritura que se embarca, se va hacia el oeste y se embarca hacia un lugar llamado Tarsis, donde trata de huir de las órdenes de nuestro Dios. Sin embargo, cuando él va en aquel barco, aquel hombre, aquel profeta, pues se queda dormido. Y entonces Dios manda una tormenta gigantesca, una tormenta impresionante, una tormenta descomunal que pone en peligro la vida de todos aquellos que van en el barco. Aquí el primer punto importante: este barco estaba lleno de marineros paganos, de marineros que no conocían el nombre de Dios, de marineros que adoraban dioses ajenos, de marineros que probablemente eran, alcohólicos, mujeriegos, tal vez, asesinos, eran marineros que no eran bien vistos por la gente que adoraba y que temía a Dios. Cuando viene esta tormenta, los marineros empiezan a rogar a sus dioses, a pedir a todos ellos que los salvaran y buscaban cuál era la clave para que esta tormenta se detuviera, por qué había sobrevenido tan de repente esta tempestad. Llegan a la conclusión de que Jonás, que ya se encontraba en la parte de abajo del barco, dormido, descansando plácidamente, pensando que se había salvado, llegan a la conclusión de que es ese varón el que es el causante de todo esto. Así que lo toman, hablan con él, y es cuando Jonás tiene en su corazón volverse ahora sí un siervo y un profeta de Dios. Y les empieza a hablar que él es un siervo del Dios viviente, que es un siervo del Dios vivo, que hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ello hay. Y después de aventar aquel gran discurso, Jonás les dice a estos hombres lo que parece ser una acción generosa, una acción loable, de mucho valor: arrójenme al mar y la tormenta cesará. Los marineros, incrédulos ante lo que escuchaban, pues por fin decidieron que era lo que tenían que hacer, ¿verdad? Y aquello que parecía este acto tan generoso de Jonás fue uno de los actos más viles y egoístas del profeta, porque el profeta no quería ir a Nínive. El profeta sabía que siendo lanzado al mar seguramente moriría ahogado.
seguramente moriría ahogado y seguramente, bueno, pues ya no tendría que ir con aquellos pecadores, con aquellos ninivitas, a donde Dios lo había enviado. Lo arrojan al mar y pasa lo que es algo muy, solamente Dios puede hacer, un milagro de Dios. Viene un gran pez y lo toma, lo traga por completo, y Jonás está por ahí durante pues 3 días. Y cuando esto ocurría, la tormenta cesó. Y la Biblia dice que aquellos hombres tuvieron gran temor y reconocieron al Dios de Jonás como el único y verdadero Dios. Le dieron la gloria y la honra al Dios de Jonás. Y aquí el primer contraste, el primer punto. Aquellos marineros paganos, aquellos marineros de quien hablé hace un momento, que eran gente muy despreciable, bueno, ahora eran creyentes en el Señor. No sabemos qué pasó con ellos, pero seguramente el Señor, a través del Santo Espíritu, pues les guió para que pues siguieran los pasos del Señor. Y vemos el contraste del profeta. El profeta, el siervo de Dios, el encargado de diseminar su palabra, el encargado de hablar por Dios, puesto que los profetas eran la boca de Dios. Bueno, pues vemos cómo este profeta trató de hacer todo lo contrario al arrojarse al mar. Continúa la historia narrando que Jonás es enviado y es depositado en las costas de Nínive. Antes de esto, Jonás hace una oración agradeciendo a Dios, aunque no muy arrepentido, pero dándole las gracias por salvarlo. Sin embargo, ahí no termina la historia. Como ya mencioné, es depositado en las costas de Nínive, y al estar en Nínive, bueno, pues Jonás tiene que hacer lo que tiene que hacer. Nínive era una ciudad muy grande, una ciudad enorme. Tomaría días caminar a través de ella. Era una ciudad muy grande, muy próspera económicamente hablando. Y Jonás, a pesar de que la ciudad es tan grande y tardaría días en cruzarla, Jonás nada más tiene un día para dar este mensaje. Y el mensaje, bueno, pues nada más contiene, en español son 5 palabras, aunque en el idioma original son 4, pero las 5 palabras que Jonás dice en su sermón, en su predicación, en su mensaje, son: en 40 días Nínive será arrasada. Es un sermón muy corto, es un sermón que no revela la gran cosa si consideramos que esta gente ninivita, como ya lo mencioné, pues no conocía al Señor, no sabía de lo que Jonás estaba hablando. Jonás omitió 4 puntos importantes en este sermón, que casi todos los sermones contienen. El primero, no menciona el pecado de los ninivitas. El segundo, no explica qué deben hacer los ninivitas para responder a este mensaje. El tercero, no menciona quién los destruirá, ni siquiera saben quién es este hombre. Y por último, y lo más importante, no se menciona a Dios. Pareciera que Jonás está tratando de sabotear su propio sermón. Pareciera que Jonás está tratando de asegurar la destrucción de los ninivitas. No está haciendo ningún esfuerzo por evitar que suceda esta catástrofe. No importa cuál fuera la intención de Jonás, el rey, al escuchar este mensaje, se arrepiente. Tiene temor de estas palabras. Se arrepiente. Todo el pueblo comienza a arrepentirse. Todo el pueblo comienza a humillarse ante el Dios de Jonás. Y data de un relato interesante también en el texto. Dice que hasta las vacas del reino se arrepintieron. Nuevamente, por segunda ocasión, los paganos muestran ser más sensibles que Jonás. Se arrepienten delante de Dios. Dios perdona a los ninivitas y Dios no destruye la ciudad. Y es lo que a Jonás le enciende en ira. Sin embargo, hay una parte importante, un punto importante aquí en este texto, hermanos, que tenemos que considerar. Dice bien, dice la palabra, dice la historia, el texto, que que Nínive será arrasada. Bueno, la palabra arrasada
Si lo leemos en Génesis 19:21, significa allanada, igual que en el primer libro de Samuel 10:6. Y esto se usa tanto para la destrucción de una ciudad, como en Génesis, ¿sí? O como en el caso de Samuel, el caso de Sodoma y Gomorra. Pero también significa la palabra significa que haya un cambio opuesto. Es decir, que en el sentido clásico la palabra será destruida, pero no es así. En el sentido que está usando aquí el profeta, el autor sagrado, para esta palabra, es acerca de transformación. La ciudad sería cambiada, sería transformada, la ciudad obtendría misericordia, sí y solo si sus habitantes se arrepentían. Y fue precisamente lo que pasó. La ciudad fue, en el término específicamente para este texto, arrasada, es decir, transformada por nuestro Dios a través de su Santo y Divino Espíritu. Aquí es donde empieza, hermanos, el clímax de nuestra historia, porque encontramos ya a Jonás muy enojado. Jonás ya está muy molesto con Dios. Jonás en el capítulo 4 ya empieza a reclamar y a reprochar. Y es cuando Jonás manifiesta por qué huyó. Porque él tenía en su corazón, sabía que Dios, al ser un Dios tan bueno, los iba a perdonar. Él no quería que los ninivitas fueran perdonados. Él no quería que esa gente malvada, quien él ya había pues juzgado como gente mala, como gente que no merecía la salvación de Dios, debía ser destruida. Jonás en su coraje, no sé qué pasaba por su corazón, no creyendo, no puede ser que esta gente malvada pueda ser salva. Jonás continúa el relato tomando la descripción propia que hace el Señor de sí mismo en Éxodo 34, 6 y 7. Les voy a dar lectura. Éxodo 34, 6 y 7 dice la Escritura. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Jonás hace referencia a este hecho, reprocha a Dios ser como es, reprocha a Dios ser misericordioso. Jonás ora a Dios, nuevamente lo podemos encontrar, leer el capítulo 4, le dice precisamente de lo que estamos hablando, y también le pide a Dios que lo mate, le pide a Dios que se lo lleve, porque él no quiere vivir en un mundo con un Dios así. Dice capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios, clemente y piadoso, tardo para enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora ruego yo, Jehová, me quites la vida, porque mejor es muerte que la vida. Él estaba muy molesto. Sin embargo, la historia continúa. Jonás sale de la ciudad esperando, se va por ella, sube una colina y se sienta a esperar. ¿A esperar qué? Bueno, pues tal vez los ninivitas se arrepientan de haberse arrepentido y tal vez vuelvan nuevamente a vivir como viven, en desobediencia a Dios. Y se sienta por ahí, y es cuando crece aquella famosa calabacera, aquel árbol, aquella calabacera que le da sombra al profeta. Y es allí cuando comienza también y entra en la historia aquel pequeño gusano que consume la calabacera y que pues deja al profeta sin sombra. Y el profeta de alguna manera pues nuevamente se molesta y le clama a Dios: oye, otra vez estoy aquí en esta incomodidad. Y es cuando Dios
le pregunta a Jonás, ¿tienes tú razón para enojarte? Y Dios le dice a Jonás, si tú estás molesto por esta calabacera que tú no sembraste, que tú no cultivaste, que tú no cosechaste, que tú no hiciste absolutamente nada para que creciera, y estás molesto porque esta calabacera ha sido destruida y te crea la incomodidad del sol, ¿cómo crees tú? Le dice, parafraseando a nuestro Dios, que yo no voy a sentirme mal, triste por la destrucción de un pueblo. La destrucción de hombres, mujeres, niños, ancianos, seres humanos a quien Dios creó, a quien Dios amó tan entrañablemente, como Dios ama entrañablemente. Como Dios no podía estar triste por tener que hacer una acción contra este pueblo. Por eso es que Dios envió al profeta, para que este pueblo tuviera la oportunidad de reparar el daño. Por eso es que nuevamente, una vez más, Dios le pregunta a Jonás si su enojo tiene justificación. Ahí en el capítulo 4, del 4 al 9, usted lo puede leer ahí en su casa. Y el profeta contesta airado, claro que sí, nuevamente, porque sabía que hallaría la forma de perdonarlos. Ya no sabemos más acerca de las últimas palabras del profeta, no sabemos qué sucedió. Sin embargo, lo importante aquí es la aplicación que tiene para nosotros. Esta historia encierra para nosotros una revelación. Revela algo que nosotros debemos de meditar mucho, hermanos. Jonás se preocupó por una calabacera que solo disfrutó un día. Nuevamente hacemos la pregunta, ¿no era lógico que el Señor se preocupe por un pueblo que está perdido? ¿No somos acaso los humanos más valiosos que las plantas? ¿No debería el Señor preocuparse por Nínive? Así termina el libro de Jonás, casi diciendo a Dios, pidiéndole permiso a Jonás para mostrar misericordia a sus enemigos. Aquí es donde comienzan las cuestiones importantes que son para nosotros y que tienen como fin incomodarnos, hermanos. He escuchado de predicadores y de hermanos que dicen la Biblia no es para sentirme bien conmigo mismo. La Biblia no es para ensalzar mis bondades. La Biblia es para incomodarnos. La Biblia es para que nos cale. La Biblia es para que no nos sintamos cómodos con cómo somos, sino que buscamos en todo momento agradar al Señor. Porque en este momento, en ese contexto, y ahora en el contexto actual, aquí usted y yo, le haré una pregunta. ¿Está bien que Dios ame a nuestros enemigos? Son preguntas muy difíciles, hermanos, pero son ciertas. ¿Está bien que Dios ame a los enemigos del Evangelio? Incluso está bien que Dios ame a los budistas, a los musulmanes, o incluso a ese grupo subversivo llamado ISIS. ¿Está bien que Dios los ame? Es una respuesta muy difícil que nosotros como cristianos a veces desde el fondo de nuestro corazón omitimos contestar. En alguna ocasión, en un mensaje, lo voy a decir públicamente, yo lo he dicho, yo hice un comentario en un sermón acerca de la misericordia de Dios. Yo mencioné algo que algunos hermanos se sintieron incómodos con mi palabra, con mi expresión, con mi frase. Yo dije que Dios es tan bueno y misericordioso que si el mismo Adolfo Hitler antes de morir se arrepintió, él está en las mansiones celestiales en este momento. Algunos me cuestionaron cómo es posible que un monstruo como Adolfo Hitler pudiera obtener la salvación después de todo lo que hizo. De eso trata la misericordia y el amor de Dios, hermanos. De que todos tenemos derecho a ese perdón. Derecho, digo entre comillas. Todos hemos recibido ese regalo de nuestro Dios a través de Jesucristo. Jesucristo también murió por él. La Biblia dice que no quiere que nadie se pierda y que todos procedamos al arrepentimiento. Y a veces cuando estamos de este lado, estamos del lado del Señor,
vemos los defectos y vemos todas estas cuestiones tan terribles de los demás. Y no nos damos cuenta, hermanos, que Dios ama a sus enemigos. Que Dios ama a sus enemigos y que también soporta al Jonás que vive dentro de mí. Al Jonás que no quiere que perdonen a mi enemigo. Que, bueno, perdona a aquel, pero no perdones al otro. Perdona a unos, pero no perdones a los demás. Al Jonás que hay en nosotros y que nos dice quiénes sí son buenos y quiénes no son buenos. Hay algo que tenemos que entender muy bien y muy claramente. Este libro se convierte en un mensaje acerca de las buenas nuevas de nuestro Dios, de su grandeza y de su misericordia. Y es un reto para nosotros. Ahora otras preguntas, hermano, para cada uno de nosotros. ¿No te alegra que Dios ame a sus enemigos? ¿No te alegra que Dios ame a tus enemigos? Bueno, este es un momento que debe de quedar, hermano, entre usted y Dios, entre yo y mi Dios. Pero no debemos olvidar una cosa, mi amado amigo y hermano. Un día yo y usted, todos estuvimos en la puerta de enfrente. Un día usted y yo fuimos del equipo contrario. Un día usted y yo fuimos enemigos de Dios. Y Dios nos amó y nos perdonó y nos dio su salvación a través de Jesús. La historia nos revela que no debemos ser como Jonás, egoístas, envidiosos, orgullosos, sino humildes y nobles, y entender que el amor y la misericordia de Dios es para todos, porque primero fue para mí y después para los demás. Muchas gracias por escucharme, que Dios los bendiga mucho y que tengan muy buenas noches.